Amigos todos, yo apenas soy un paisano terco y esta casa me queda grande. No razono en términos económicos. No me quiero reír de la economía, pero estoy peleado con la civilización que me toca vivir. Mi rebeldía no es solo de clase, a esta altura es civilizatoria. Voy a explicar sintéticamente por qué. Pienso que nunca el hombre ha tenido tantos recursos, ni tantos desafíos, ni tantas posibilidades desde el punto de vista técnico. Despilfarramos 2.000 millones de dólares por minuto en presupuesto militar a nivel del mundo. Decir que no hay plata es no tener vergüenza. Pero seguimos razonando en términos de países, con interés de corto plazo, preocupados por el resultado de las elecciones que van a venir, preocupados por sucedernos, porque todo eso es importante. Estamos formados dentro del Estado Nacional, pero hemos llegado a una etapa de la civilización que el mundo entero clama por una gobernanza de carácter mundial para algunas cosas que somos incapaces incluso de construir una agenda y respetarla. Hay una nube de problemas que se acumulan. Algunos hablan de la ecología. La crisis es de carácter político y no ecológica. La ecológica es consecuencia de la crisis política. Esta etapa de la civilización nos lleva, no la llevamos. Perdió toda racionalidad. 350 tratados de libre comercio, da risa. No hay libre comercio, ni nada que se parezca. Y los sueños de la OMC y los acuerdos, todos se fumaron en un montón de reuniones. ¿Quién se va a hacer cargo de las bolsas de nylon que se han acumulado en el Pacífico? ¿Quién se va a hacer cargo del deshielo de la meseta del Tibet? ¿Quién se va a hacer cargo del aumento del nivel del mar? ¿Quién se va a hacer cargo de las hipotecas de nuestra vida? Una vida consumista donde vivimos para pagar cuentas y tarjetas. En fin, hay un cúmulo de problemas que ningún Estado, ni los más fuertes de la tierra, pueden dar respuesta. Pero lo peor no es que no nos podamos dar respuesta, ni siquiera tenemos la osadía de plantearnos no a nivel de la corteza cerebral, porque nunca se enfrentará aquello que no se piensa. Más claro, esta etapa de la humanidad a nosotros nos está diciendo que tenemos que pensar como especie, que por primera vez en la historia del Homo sapiens arriba de la Tierra hay que entrar a pensar como especie. Y entrar a pensar que los pobres de África no es un problema de África y que la falta de agua en algunas partes de América no es un problema de Ecuador o de Perú. Y que en definitiva la concentración de la riqueza necesita medidas mundiales. Hace 25 años que discutimos la tenue tasa Tobin y nos tiembla la mano. Tenemos debilidad para controlar el sistema financiero mundial porque no llamamos las cosas por su nombre. Tenemos un comercio internacional basado en una medida de goma, porque el precio del dólar fluctúa
irresponsablemente. ¿Quién compraría un tendero que le mide con 1 metro de goma la tela que compra? Pues sí, señor. En el comercio mundial nos manejamos con ese tipo de medida. Si América tiene que integrarse es para evitar estas cosas, porque no tiene solución si el mundo nos pone las barbas en remojo. Y lo que está en juego es la prosecución de la vida, no de tal o cual país. No se puede seguir acumulando indefinidamente desastres cuando se sabe que se camina en el nivel del desastre. ¿Para qué se reunieron los hombres de ciencia en Kioto y darnos ciertas recomendaciones si es inútil? Es como tirar una botella al mar. Lo estamos viendo todos los días y nos cruzamos de brazo. Y vale más cambiar el auto que restringir nuestras conductas. ¿Por qué no existe una conciencia mundial que plantee con tono imperativo que tenemos que asumir ciertas conductas de responsabilidad? Y entonces, ¿cuáles son nuestras discusiones? Nuestras discusiones son de parche en parche. Inventamos mecanismos de mitigación. Tratamos de frenar una realidad que nos avanza con caminos de mitigación, pero por otro lado la puerta del... En mi país discutimos, no pudimos hacer una pequeña central de carbón porque era agredir el medio ambiente, pero China inaugura una todos los meses, ¿verdad? ¿De qué nos vale actitud ecologista en un rincón si el universo más industrializado se mueve como se mueve? Entonces, si ustedes piensan un poco, van a encontrar situaciones de este tipo por todos lados. Y a esto no hay país que le pueda dar respuesta aislado. Estos son problemas de la humanidad. Más claro, la humanidad necesita una agenda de problemas mundiales y como tal los debe tratar. Y si no lo hace, tarde llegaremos. Naturalmente, que cada cual tiene que estar preocupado por cómo le va a su lar. Y la nuestra preocupación principal es América. Pero es muy difícil en este mundo plantearse caminos que sean definitivos cuando lo definitivo es la incertidumbre. Más claro, los latinoamericanos pertenecemos a una nación con intención de construirse. Soy de los que piensan con aquel viejo pensador Jorge Abelardo Rama, que como muchos viejos cuando se puso viejo metió la pata, pero cuando era joven pensaba bien. Que nos educó a muchos de nosotros, que logramos formar muchos países porque fracasamos en el intento de construir la nación. Y como este mundo se globaliza, la cuestión de la integración no es solo una cuestión de agrandar un mercado, sino es una cuestión de tener una voz potente en el mundo que se viene, en el cual yo no estaré, por razones de edad. El mundo inequívocamente se está aglutinando en derredor de gigantescas unidades. Podrán tener contradicciones, pero están allí y no las ve el que no las quiere ver, el que las quiere disimular. El mundo que va a venir es de supranaciones que van a luchar por su existencia y por la imposición de sus reglas. ¿Qué hacemos los latinoamericanos? Columbramos desde nuestras repúblicas. ¿Seremos capaces de pasar por encima de nuestros atavismos y juntarnos en un abrazo con la Amazonia? ¿Sí o no? Dura lucha porque los chauvinismos nacionales están planteados allí como
como si para ser global hay que renunciar a lo municipal, como si para ser del continente tengo que dejar de ser de mi barrio. Semejante estupidez. Pero si no logramos esa voz, nuestros gritos serán chillidos, que otros precisamente mirarán de lejos con astuta preocupación. Por eso yo no quiero más que se hable de Bolívar, de los antepasados, de todo. No es por historia, es por el susto. Nos tenemos que juntar por el susto para hacer algo en el mundo que se viene. ¿Quién va a dialogar con China? Que hace rato que es un Estado multinacional, con la India, con Europa, que con todas sus diferencias sigue juntándose y trata de agrandarse. ¿Quién va a negociar? Y para negociar hay que tener fuerza. Y para tener fuerza hay que tener masas organizadas en la retaguardia. Por ahora el hombre no es tan bondadoso. Y como el hombre no es bondadoso, hay que hacer entender algunas razones con inteligencia, pero todo depende que tengamos esa. Ahora bien, esa inteligencia. Los gobiernos tratan de gobernar, tienen que administrar sus respectivos espacios y están preocupados por las próximas elecciones. Por lo tanto, la agenda de la unidad, la agenda de juntarnos, la agenda por la que hay que pelear para un mundo que necesita reglas de carácter internacional que hoy no tenemos en el marco de esta selva, no funcionamos. Yo no quiero hablar de nuestros méritos, de nuestras bondades, quiero hablar de nuestras debilidades, porque si no sería no combatir por lo que tenemos por delante. Hemos logrado y estamos en una etapa, y esto es positivo, y esto es alentador. Nunca hemos tenido la capacidad de juntarnos los latinoamericanos que tenemos hoy. Somos menos soberbios. Los de izquierda no tenemos problema de juntarnos con los que son un poco menos de izquierda que nosotros. No los andamos catalogando. Y los que tienen una visión más conservadora no se asustan tampoco de nosotros. Parece que empezamos a entender que pertenecemos a otro tiempo y a otra época. Hemos aprendido a no tirar demasiado de la piola, porque lo que hemos logrado es mucho y hay que mantenerlo y multiplicarlo. De vez en cuando hay algún imberbe entre nosotros que tironea de la piola, naturalmente, por su modo de pensar. Hemos avanzado mucho, pero es mucho más lo que nos falta. Todavía pesan los chauvinismos nacionales, pero lo más grave es esto. El pensamiento de integración nos llegó a las masas. Está reducido a un conjunto de gente que lee 2 o 3 diarios por día. No se manifiestan las masas del continente enfervorizadas por los fenómenos de integración. Más claro, no tiene aliento de pueblo. Es apenas un desafío de carácter intelectual. Le faltan los rostros curtidos, las manos gruesas. Le faltan los suecos, le faltan las botas, le falta el barro de la vida. Y esta es una falla de corte política de los partidos que luchan por la integración. Me considero muy ligado a lo más pobre de mi país. Me preguntan cualquier cosa, menos de la integración. El problema es que fallo, no he podido transmitir el calor que merece esta causa. El otro punto, la inteligencia de América Latina. Las corporaciones siguen pesando
Los médicos del Uruguay no pueden ir a trabajar a Brasil, salvo que pasen por el cadalso. Y sucesivamente, los ingenieros lo mismo. Los que se reciben en Cuba parecen leprosos, no pueden ejercitar en el Uruguay porque no han pasado por las orcas caudinas de la Universidad de la República del Uruguay. Y así pasa. Estamos corporizados. Y si no tenemos el coraje de integrar la inteligencia, si no integramos la academia, si no integramos las universidades, ¿qué derecho tenemos para decirle que los pueblos tienen que soñar en la integración? ¿Se dan cuenta? Apenas señalaba algunos bordones de tareas que nos quedan por delante. No quiero poner más mérito, pero quiero cerrar con lo siguiente. La política no es un pasatiempo. La política no es una profesión para vivir de ella. La política es una pasión con el sueño de intentar construir un tejido social mejor. La política no debe tener interés económico. Los que les gusta y mucho la plata hay que correrlos que se vayan al mundo de la industria, del trabajo, del comercio, a cualquier parte, menos en la política. Bien lejos, bien lejos. No es que en la política no existan intereses, son intereses no contabilizables, son cuestiones subjetivas. No venga a comprarme el corazón, es la alegría de sentirse feliz cuando la gente tiene una solución. No hay hombre o mujer que no se mueva por algún interés arriba de la tierra, y si no lo hace, está loco, está descentrado. Pero no todos son intereses de pesos, de riqueza, de cuestiones materiales. Entonces, el descreimiento que existe en las masas, peligroso, porque el descreimiento de la gente en la política es la puerta abierta a las peores aventuras que pueden existir. Y hay que luchar por rescatar el sentido de la función social que cumple la política. Hay que unir la ciencia al lado de la política. Hay necesidad de que la academia nutra las decisiones de la política. Pero en definitiva hay que entender que la política, como decía Aristóteles, es parte de una condición humana que no podemos ni debemos renunciar a ella, porque somos seres gregarios. Y cuando decimos no me interesa la política, es una forma de ausentismo tristemente político. ¿Por qué señalo este hecho? Porque estamos con el mundo de las redes, que son maravillosas. Han demostrado que sirven para destruir cualquier cosa, no han demostrado que sirvan para construir algo. ¿Por qué? Porque la construcción de voluntades colectivas es la esencialidad de la política. Y la construcción de voluntades políticas necesita la dedicación de gente a todas las horas, todos los años, todas las edades de la construcción política. Y sin seres colectivos es muy difícil, es imposible cambiar o mejorar las sociedades. Por eso, el análisis económico que no tenga en cuenta la cuestión humana me parece que es corto. No somos tan razonadores como nos creemos. Somos profundamente mucho más emotivos de lo que creemos. Lo que pasa que nietos del racionalismo tenemos vergüenza de reconocer los latigazos de nuestros corazones
que toman decisiones, no se sabe cómo, y después hacen andar la maquinaria consciente para que justifique las decisiones que se tomaron territorio adentro. Es exactamente al revés el funcionamiento de la conciencia de lo que pensaban nuestros abuelos. Por lo tanto, la cuestión emotiva, la cuestión de la vinculación con la gente, el convencimiento, precisamente, la ejemplificación y la pasión en la construcción de las decisiones colectivas son elementos que hay que incorporar definitivamente al argot de nuestras marchas. No debemos ser tan fríos, porque no somos en el fondo fríos. Y creo que tienen razón los gurises. Por eso hago una invitación a revisar muchos lugares comunes, porque el advenimiento de nuevas tecnologías está volcando a paladas nuevas reacciones que frecuentemente no podemos entender. Amigos, gracias, y espero que tengan tiempo para alumbrarnos dentro de la incertidumbre de los pasos futuros de nuestra América Latina. Estoy muy contento con el hoy, me tiene abrumado el pasado mañana. Se dan cuenta, en ese pasado mañana yo no voy a vivir, pero en ese pasado mañana no podemos ser lo que somos hoy. Llegaremos, que cada cual se lo conteste. Gracias.